Mi esposa me envió un mensaje de texto: no vengas a casa esta noche. Mientras conducía de regreso de un viaje de negocios. ¿Por qué? Su respuesta reveló una traición que jamás vi venir. Mi esposa, Alejandra, me envió un mensaje de texto: no vengas a casa esta noche. Mientras conducía de regreso desde Monterrey, decidí ir a la casa de mi hermano. Lo que me mostró en su computadora portátil me hizo lanzar un vaso de cristal contra la pared, con fuerza suficiente para dejar una abolladura. Mi matrimonio de 26 años no era lo que yo pensaba. Tampoco lo era mi familia. Tampoco lo era el hombre a quien había apadrinado como a un hijo hace 18 años. Mi nombre es Ricardo Calderón. Tengo 53 años y he pasado los últimos 28 construyendo dos cosas: un imperio de desarrollo inmobiliario comercial valorado en más de 3.600 millones de pesos y lo que creía que era un matrimonio inquebrantable. Resulta que solo era bueno en una de ellas. La otra estaba construida sobre arena, y yo estaba demasiado ocupado poniendo cimientos de hormigón en 3 estados del país como para notar la erosión que ocurría en mi propia casa. El mensaje llegó mientras conducía de regreso desde Monterrey, en algún lugar a las afueras de Querétaro, donde el paisaje de la carretera da paso a refinerías y paradores de tráileres. 3 días de inspecciones de obras y reuniones con inversores, el tipo de rutina que convirtió al grupo constructor Calderón en lo que es hoy. El tipo de viajes que me mantenían en la carretera 2 semanas de cada mes. Mi teléfono se iluminó en el soporte del tablero. Alejandra, no vengas a casa esta noche. Me quedé mirando esas 5 palabras mientras un tráiler de doble remolque pasaba rugiendo junto a mi Lincoln Navigator, su estela sacudiendo mi vehículo. 26 años de matrimonio, 2 hijos criados, una casa en Polanco con una hipoteca que liquidé 5 años antes de tiempo, y ella nunca me había enviado algo así. Mis dedos encontraron el teléfono en el siguiente semáforo en rojo. ¿Por qué no? Escribí de vuelta, viendo los 3 puntos aparecer y desaparecer 2 veces antes de que llegara su respuesta. La réplica tardó 2 minutos completos. Cada segundo se estiraba como un chicle, mi mente corriendo a través de las posibilidades. Una emergencia. Uno de los chicos, su madre. Estoy preparando una sorpresa para nuestro aniversario. Por favor, solo confía en mí. Ve a casa de Lucas. Te lo explicaré mañana. Te quiero. Nuestro aniversario, que no era hasta dentro de 3 semanas. Confiar en ella, ¿verdad? Yo confiaba en ella para todo. Mi corazón, mi hogar, mis hijos, Guillermo y Sofía, cada secreto empresarial que cruzaba mi escritorio. ¿Qué era una noche más? Pero algo se sentía profundamente mal. Los pelos de la nuca se me erizaron, el mismo instinto que me había salvado de malos tratos y peores socios a lo largo de los años. Alejandra no era del tipo de dar sorpresas. En nuestro último aniversario, planeé un fin de semana en el Valle de Guadalupe, gasté 72.000 pesos en una suite en el auberge, y ella se quejó del costo durante todo el vuelo. Dijo que deberíamos haber ido a Valle de Bravo en su lugar. Tomé la siguiente salida y llamé a mi hermano, evitando toda la farsa tecnológica. Lucas, soy yo. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Lucas Calderón, 6 años más joven y lo suficientemente astuto como para cortar el vidrio, ni siquiera se detuvo a preguntar por qué. Mi hermano pequeño trabajaba como mi vicepresidente de adquisiciones, el tipo que encontraba las propiedades que nos hicieron ricos. Sabía cómo leer una situación. Su voz se tensó. Claro. Ricardo, ¿qué tan rápido puedes llegar aquí? 1 hora, tal vez menos. Hay poco tráfico. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Solo conduce. No llames a Alejandra. No le envíes mensajes. No dejes que sepa que vienes para acá. Solo llega. La línea se cortó antes de que pudiera presionarlo. Puse la Navigator a 130 km por hora, serpenteando por el tráfico de la tarde en la autopista 57 de como un hombre que huye de un incendio que aún no podía ver, pero que sin duda podía oler. El tono de Lucas había activado todas las alarmas en mi cabeza. Él sabía algo. Algo lo suficientemente malo como para no poder decirlo por teléfono. Algo que hacía que la conveniente excusa del aniversario de mi esposa oliera a pescado de 3 días.
42 minutos después, entré en su calle privada en Bosques de las Lomas. La casa de estilo colonial californiano estaba a oscuras, excepto por una única luz que ardía en la ventana de su estudio, un cuadrado amarillo en el anochecer. Lucas abrió la puerta principal antes de que pudiera llamar. Su rostro era tan sombrío como el de un deudo en un funeral que había estado temiendo. «Entra», dijo Lucas en voz baja, ya haciéndose a un lado. «Vas a querer sentarte para esto, hermano». «¿Qué está pasando?» «¿Es Alejandra? ¿Los chicos?» Me guió a través de la casa sin responder, pasando junto a fotos familiares en las paredes, su boda, sus hijos, nuestros padres antes de que papá falleciera. Por el pasillo hasta su estudio, donde su computadora portátil estaba abierta sobre el escritorio de caoba, como una acusación. La lluvia comenzó a tamborilear contra las ventanas, la naturaleza proporcionando una banda sonora para cualquier pesadilla que estuviera a punto de desarrollarse. «Hace 2 semanas», comenzó Lucas, acercando una silla junto a la mía, con su voz mesurada y cuidadosa, «estuve en tu casa para dejar esas revisiones de contrato para el proyecto de Tlalnepantla. Tú estabas en Guadalajara, en una reunión con la Comisión de Urbanismo. Alejandra dijo que se aseguraría de que lo recibieras». Hizo una pausa, su mandíbula tensa. Ella no estaba sola. Sentí que el estómago se me caía a los pies. «Muéstrame», dije. Lucas presionó algunas teclas y la pantalla se llenó con una grabación de lo que reconocí de inmediato como mi propia sala de estar. La marca de tiempo indicaba las 2:34 de la tarde de un jueves, hace 2 semanas. Yo había estado en Guadalajara ese día, presentando a la Comisión de Planificación de la ciudad nuestro proyecto de desarrollo de uso mixto. El ángulo de la cámara mostraba el sofá, la chimenea que Alejandra había insistido en renovar el año pasado por 720.000 pesos, y el centro de entretenimiento que yo había construido con mis propias manos cuando Guillermo tenía 5 años. Nuestro hogar. Entonces Alejandra entró en el plano. Y no estaba sola. Gabriel Pérez la siguió, con la mano en la parte baja de su espalda de una manera que hizo que se me helara la sangre. Gabriel Gabo Pérez, el hombre al que le di su primera oportunidad hace 18 años, cuando no era nadie recién salido de la universidad con más ambición que sentido común. Lo contraté en Grupo Constructor Calderón, le enseñé todo sobre el sector inmobiliario comercial, y lo guié en sus primeros 3 negocios. 5 años después, se fue para fundar Grupo Comercial Pérez, llevándose a 2 de mis asociados junior con él. Habíamos sido competidores desde entonces, pujando uno contra el otro por propiedades, socavando las propuestas del otro. Pero nunca lo había odiado. La competencia era parte del negocio. Esto era algo completamente diferente. «Sigue mirando», dijo Lucas en voz baja, su voz tensa por una ira contenida. En la pantalla, Alejandra sirvió 2 copas de vino. Mi vino, del mueble que yo había surtido. Se sentaron juntos en el sofá, más cerca de lo que cualquier mujer casada debería sentarse con otro hombre. Entonces, Pérez se inclinó y la besó. No un beso amistoso. Un beso que hablaba de práctica, de repetición, de comodidad. Alejandra le devolvió el beso. Quería apartar la vista. No podía. Mis manos se aferraron a los reposabrazos de la silla de cuero de Lucas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 26 años de matrimonio, y a esto habíamos llegado. Mi esposa, en mi casa, con un hombre al que había apadrinado como a un hijo. La grabación continuó. Hablaron, con las cabezas juntas. No podía oír el audio, pero no lo necesitaba. El lenguaje corporal contaba toda la historia. Alejandra se levantó y regresó con una carpeta. La abrió sobre la mesa de café. Incluso desde el ángulo de la cámara, pude ver el logotipo de Grupo Constructor Calderón en los documentos que había dentro. Ese es el proyecto de la Torre Reforma, dije, mi voz sonando ronca. Esas son proyecciones financieras confidenciales. Lo sé, respondió Lucas. Sigue mirando. Alejandra señaló páginas específicas. Pérez sacó su teléfono y tomó fotos de los documentos. Mi esposa estaba filtrando información confidencial de mi negocio a mi rival. Esto no era solo una aventura. Era espionaje corporativo envuelto en traición.
La marca de tiempo avanzó. Más grabaciones, días diferentes. Alejandra y Pérez reuniéndose cuando yo estaba fuera de la ciudad, a veces en mi casa. Una vez, en lo que parecía ser su coche, aparcado en nuestra entrada. La audacia de todo ello me quemaba en el pecho como ácido. Entonces, la grabación cambió. Mi hijo Guillermo apareció en la pantalla, entrando en la sala con una computadora portátil. Se sentó con Pérez y Alejandra, y les mostró algo en la pantalla. Incluso sin audio, pude leer los labios de mi hijo: la reunión de papá con los inversores es el próximo martes. No, susurré. Guillermo no. Lo siento, Ricardo, dijo Lucas. Se pone peor. Abrió otro archivo. Intercambios de correos electrónicos. Desde la cuenta de Guillermo a una dirección que no reconocí. Asuntos sobre cronogramas de proyectos, listas de inversores, términos de financiación. Mi hijo de 29 años, a quien había traído al negocio familiar hace 3 años, a quien había estado preparando para que tomara el relevo algún día, me estaba vendiendo. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté, mi voz apenas audible. 2 semanas, desde que los vi ese día. Instalé las cámaras la siguiente vez que estuviste fuera de la ciudad. Alejandra tiene una llave de mi casa, nunca pensé que necesitaría esconderle algo. Lucas hizo una pausa. He estado reuniendo pruebas, tratando de averiguar qué tan profundo es todo esto antes de decírtelo. ¿Qué tan profundo es? Lucas abrió una hoja de cálculo. La compañía de Pérez estaba a 6 semanas de la bancarrota hace 4 meses. Ahora, ha asegurado financiación para 3 grandes proyectos. Todos ellos, propiedades por las que tú estabas pujando. Propiedades de las que no debería haber sabido. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Cada trato que había perdido en los últimos meses. Cada vez que Pérez me había superado en la puja por la cantidad justa. Cada proyecto que se me había escapado de las manos mientras me preguntaba qué estaba haciendo mal. No estaba haciendo nada mal. Estaba siendo saboteado por mi propia familia. ¿Y qué hay de Sofía?, pregunté, casi temiendo la respuesta. La expresión de Lucas se suavizó ligeramente. Tu hija está limpia, hasta donde puedo ver. Está en la universidad en el TEC de Monterrey. No parece estar involucrada. Un pequeño consuelo. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia dejaba rastros en el cristal. Mi reflejo me devolvió la mirada, un hombre que había pasado 3 décadas construyendo un imperio y una familia, solo para descubrir que ambos habían sido socavados desde dentro. Necesito copias de todo, dije, mi voz ahora firme, fría. El shock inicial se estaba cristalizando en algo más duro. Cada vídeo, cada correo electrónico, cada pedazo de evidencia que hayas reunido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucas. Me volví para mirar a mi hermano, el único miembro de la familia en quien aparentemente podía confiar. Voy a enseñarles lo que significa traicionar a un Calderón. Pasé esa noche en casa de Lucas, revisando cada prueba hasta que me ardieron los ojos. A las 3 de la mañana, tenía una imagen clara de la traición, y era peor de lo que había imaginado. Alejandra, Guillermo y Pérez se habían estado coordinando durante al menos 6 meses, quizás más. Pero necesitaba más que grabaciones de seguridad y correos electrónicos. Necesitaba a alguien que supiera cómo cavar más hondo, alguien que pudiera encontrar cosas que permanecían enterradas, alguien que entendiera lo que se sentía al ser traicionado por personas en las que confiabas tu vida. Lucas hizo la llamada al amanecer. Diana Robles, dijo, tendiéndome una tarjeta de visita. Ex de la División de Delitos de Cuello Blanco de la Fiscalía. Ahora dirige una firma de investigación privada, se especializa en espionaje corporativo y casos matrimoniales. Hizo una pausa. Ella también ha pasado por algo similar. Su esposo era un abogado defensor que la dejó por una asistente legal de la mitad de su edad. Vació sus cuentas conjuntas al salir. Estudié la tarjeta. Servicios de Investigación Robles, una dirección en la Ciudad de México. Ella entenderá por lo que estás pasando, agregó Lucas. Y no se anda con rodeos. 3 horas después, estaba sentado frente a Diana Robles en su oficina en Santa Fe,
un espacio en una esquina con vistas a la ciudad. Tenía unos 50 años, ojos agudos, pelo gris corto y el porte de alguien que había pasado años tratando con mentirosos profesionalmente. Le expuse todo, la aventura, el espionaje corporativo, la participación de Guillermo. Escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc de notas amarillo. Señor Calderón, dijo cuando terminé, ¿qué es exactamente lo que quiere de mí? Todo, respondí. Quiero saber qué tan profundo llega esto. Quiero saber si hay cosas que mi hermano no ha encontrado, y quiero tener ventaja. ¿Ventaja para qué? Para destruirlos legalmente, por completo, y de una manera tan exhaustiva que nunca se recuperen. Diana me estudió por un largo momento, luego asintió. Puedo trabajar con eso. Pasó a una página nueva. Primera pregunta, ¿quieres salvar su matrimonio? No. Bien. Eso simplifica las cosas. Escribió algo. Segunda pregunta, ¿cuánto está dispuesto a gastar? Lo que sea necesario. También es bueno. Diana se reclinó en su silla. Necesitaré acceso a registros financieros, cuentas de correo electrónico, registros telefónicos si puede obtenerlos legalmente. Realizaré verificaciones de antecedentes de Pérez y de cualquier otra persona involucrada. Y cavaré en los negocios de Pérez. Si su esposa y su hijo le han estado pasando información durante 6 meses, hay un patrón. Los patrones dejan rastros. ¿Cuánto tiempo llevará esto? 2 semanas para un informe preliminar, 4 para uno completo. Pero, señor Calderón, me miró fijamente, si encuentro evidencia de actividad delictiva, y el espionaje corporativo es criminal, estoy obligada a denunciarlo. ¿Está preparado para eso? Pensé en Guillermo, mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, a lanzar una pelota de béisbol, a leer un contrato. El hombre que me había apuñalado por la espalda por dinero y por el amante de su madre. Sí, dije. Estoy preparado. Diana me tendió la mano. Entonces, tenemos un trato. 2 días después, estaba de vuelta en casa. Alejandra me recibió en la puerta con un beso que sabía a veneno. Se lo devolví, interpretando al marido devoto. La sorpresa de aniversario que había mencionado en su mensaje resultó ser un reloj nuevo que compró con mi tarjeta de crédito. Le di las gracias y le dije que era perfecto. Guillermo vino a cenar esa noche. Hablamos de un nuevo proyecto en Puebla, de planes de expansión, lo de siempre. Me preguntó sobre el viaje a Guadalajara, cómo había ido la presentación. Le dije que había ido bien, y lo observé absorber la información como siempre lo hacía. Más tarde, revisé la cámara oculta que Lucas había instalado en mi estudio. Efectivamente, Guillermo había fotografiado 3 documentos mientras yo estaba en la cocina preparando las bebidas. Mi propio hijo, justo delante de mí. Me fui a la cama junto a Alejandra esa noche, su respiración constante a mi lado. No tenía idea de que yo lo sabía. No tenía idea de que, mientras dormía, yo estaba construyendo un caso que destrozaría su mundo. 3 días después, Diana llamó con su primera actualización. Encontré algo interesante, dijo. Pérez no solo usó su información para ganar licitaciones. Vendió parte de ella a un tercero, una compañía de desarrollo llamada Consorcio Meridiano, con sede en San Luis Potosí. Nunca he oído hablar de ellos. La mayoría de la gente no. Son una sociedad anónima con una propiedad opaca, pero rastreé el dinero. Pérez recibió 3.240.000 pesos de Meridiano en los últimos 4 meses. Pagos estructurados para evitar los requisitos de declaración. Eso es territorio de lavado de dinero, señor Calderón. Apreté la mandíbula. ¿Qué estaban comprando? Información sobre sus próximos proyectos, evaluaciones de sitios, informes ambientales, estrategias de zonificación. Todo lo que necesitan para competir con usted o para extorsionarlo. ¿Puede probarlo? Estoy en ello. Pero hay algo más. Diana hizo una pausa. Su esposa intentó invalidar su acuerdo prenupcial hace 2 años. Contrató a 3 bufetes de abogados diferentes. Todos le dijeron lo mismo, es inexpugnable. Así que esto había sido planeado.
No un momento de debilidad, no una crisis de la mediana edad. Una estrategia calculada de 2 años para dejarme en la ruina. Siga cavando, dije. Lo quiero todo. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Cada mañana, me despedía de Alejandra con un beso. Cada noche, cenaba con ella y hablábamos de nuestro día como si nada hubiera cambiado. En la oficina, trabajaba codo con Guillermo, enseñándole, confiando en él públicamente mientras documentaba cada mentira en privado. Lucas lo llamó la cosa más difícil que me había visto hacer. Tenía razón. Pero había aprendido hace mucho tiempo que la mejor venganza no es en caliente. Es fría, calculada y absolutamente devastadora. La investigación de Diana se expandió como ondas en el agua. Encontró cuentas bancarias de las que yo no sabía que existían. Tarjetas de crédito a nombre de Alejandra con saldos que nunca había visto. Una bodega en Naucalpan, alquilada hace 3 años. Contenido desconocido. Necesito ver dentro de esa bodega, le dije durante nuestra reunión semanal. Legalmente, lo que sea necesario. Lo consiguió a través de un contacto en la instalación de almacenamiento. Las fotos que trajo hicieron que se me helara la sangre. Cajas de documentos de mi oficina, memorias USB, correos electrónicos impresos que se remontaban a 5 años. Alejandra me había estado robando durante más tiempo del que había imaginado. Pero el verdadero descubrimiento llegó 2 semanas después de iniciada la investigación. Su hijo cometió un error, dijo Diana, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Usó la computadora familiar para enviarle un correo electrónico a Pérez. Guardó el borrador, pero no lo eliminó de la copia de seguridad en la nube. Abrí la carpeta. El correo era de Guillermo a Pérez, fechado hace 3 meses. Papá se reúne mañana con el Banco Nacional sobre la financiación de la Torre Reforma. Cree que necesitamos 720 millones de pesos. Le sugerí que pidiera 900 millones para cubrir sobrecostos. Los 180 millones extra nos darían margen de maniobra una vez que asegures la propiedad competidora. Me manipuló, dije en voz baja. Me hizo pedir más dinero del que necesitaba, sabiendo que Pérez usaría eso en mi contra con otros prestamistas. Es mejor, dijo Diana. O peor, según su perspectiva. Rastreé las comunicaciones de Pérez. Se ha estado coordinando con su esposa a través de un teléfono desechable, pero hace 3 meses, también contactó a alguien más. Mostró una captura de pantalla, un correo electrónico de Pérez a una dirección en San Luis Potosí. Consorcio Meridiano, dije. No solo Meridiano. Mire la firma. Leí el pie de página del correo electrónico. Mi visión se estrechó. El remitente era Horacio del Río. El padre de Alejandra, él es senador. Su suegro está detrás de Meridiano, confirmó Diana. Ha estado usando a Pérez como intermediario para canalizar su información confidencial a su propia compañía de desarrollo. Alejandra y Guillermo alimentan a Pérez, y Pérez alimenta a Del Río. Es una traición de 3 generaciones. Me recosté, procesando la información. Horacio del Río, el hombre que había llevado a Alejandra al altar, que había hecho el brindis en nuestra cena de ensayo sobre la lealtad familiar, que había mecido a Guillermo en su rodilla cuando era un bebé. ¿Cuánto ha ganado con esto?, pregunté. Siendo conservadores, 144 millones de pesos solo en el último año. Propiedades que compró baratas porque conocía sus planes, y que luego vendió a otros desarrolladores. Cambios de zonificación que anticipó porque usted ya había hecho el trabajo preliminar. La magnitud de todo era asombrosa. Esto no era solo una aventura. Era una empresa criminal organizada, y mi familia la dirigía. Quiero reunirme con él, dije. Diana arqueó una ceja. Con Del Río. Eso no es aconsejable. No me importa. Organícelo. Dígale que quiero discutir una oportunidad de negocio. Algo lo suficientemente grande como para que no pueda ignorarlo. Le está tendiendo una trampa. Le estoy dando suficiente cuerda para que se ahorque solo. Puede hacerlo. Me estudió por un largo momento. ¿Está seguro de esto? Una vez que lo confronte, sabrán que usted está sobre ellos.
No voy a confrontarlo. Voy a grabarlo. Quiero que admita todo en una cinta. Luego, la usaré para destruirlos a todos a la vez. Diana sonrió por primera vez desde que la conocí. Ahora estamos hablando. Haré la llamada. 3 días después, me senté en la oficina de Horacio del Río en Paseo de la Reforma, una suite en una esquina con vistas a la ciudad. El ex senador, a sus 75 años, se veía distinguido, con el pelo plateado y lleno de confianza. Ricardo, dijo cálidamente, estrechándome la mano. Diana dijo que tenías una propuesta. Así es, respondí, con la grabadora digital en el bolsillo de mi chaqueta ya en marcha. Estoy considerando una oportunidad de desarrollo en Querétaro. 40 acres, potencial de uso mixto, pero necesito un socio con conexiones políticas, alguien que sepa cómo navegar por las juntas de zonificación y los ayuntamientos. Los ojos de Del Río se iluminaron. ¿De qué tipo de rendimientos estamos hablando? Pasé los siguientes 30 minutos exponiendo un proyecto completamente fabricado, viéndolo tomar notas, hacer preguntas sobre plazos y financiación. Luego, fui a por todas. El asunto es, Horacio, que necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien que entienda el valor de la información privilegiada. Hice una pausa. Como el tipo de asociación que tienes con Gabriel Pérez. Su bolígrafo dejó de moverse. No sé a qué te refieres, dijo con cautela. Claro que lo sabes. Consorcio Meridiano. La sociedad que usas para comprar propiedades que yo ya he investigado. La compañía a la que Pérez le pasa información. Me incliné hacia adelante. La pregunta es, ¿quieres incluirme en ese acuerdo o debo buscar otro socio? El rostro de Del Río se endureció. Por un momento, pensé que me echaría. Luego, sonrió, frío y calculador. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace suficiente tiempo. Mantuve mi voz firme, sabiendo que cada palabra estaba siendo grabada. No estoy aquí para causar problemas, Horacio. Estoy aquí para obtener mi parte. Horacio del Río se reclinó en su silla, haciendo girar su whisky. La grabadora en mi bolsillo captó cada palabra. Déjame aclarar algo, Ricardo, dijo. Lo que estás describiendo, este acuerdo, es simplemente un negocio inteligente. La información es una moneda. Siempre lo ha sido. Entiendo eso, respondí. No estoy aquí para juzgar. Estoy aquí para sacar provecho. Él sonrió. Sabes, cuando Alejandra vino a mí por primera vez hace 2 años, molesta por ese acuerdo prenupcial tuyo, le dije que la mejor venganza era la independencia financiera. Pérez fue idea mía. El chico necesitaba capital, y yo necesitaba a alguien dentro de tu operación. Se me heló la sangre, pero mantuve una expresión neutral. Alejandra acudió a ti. Por supuesto, es mi hija. Horacio tomó un sorbo de su bebida. Se sentía atrapada. Siempre estabas trabajando, siempre construyendo, nunca le dabas la atención que merecía. Pérez le ofreció algo que tú no podías, presencia. Yo le ofrecí algo mejor, una salida con dinero. Y Guillermo, el chico es ambicioso, vio una oportunidad para construir su propio imperio en lugar de esperar por el tuyo. No se le puede culpar por eso. Horacio se inclinó hacia adelante. Esto es lo que te diré, Ricardo. Si quieres entrar, necesitas traer algo valioso. Inteligencia real, proyectos en los que podamos actuar de inmediato. Saqué una carpeta de mi maletín. Dentro había documentos para un proyecto de desarrollo de uso mixto fabricado en Querétaro. Completamente falso, pero lo suficientemente detallado como para parecer legítimo. Esta es mi oferta de buena voluntad, dije. El Ayuntamiento de Querétaro votará sobre los cambios de zonificación el próximo mes. Si actuamos ahora, podemos adquirir la propiedad antes de que la votación se haga pública. Ganancia estimada, 270 millones de pesos. Los ojos de Horacio brillaron mientras revisaba los documentos. No tenía idea de que cada palabra de nuestra conversación estaba siendo grabada. No tenía idea de que el proyecto era una ficción diseñada para atraparlo. Necesitaré verificar algo de esto, dijo.
Pero si resulta ser cierto, tenemos un trato. Bienvenido al negocio familiar, hijo. La ironía de que me llamara hijo mientras describía cómo había orquestado mi traición habría sido divertida si no fuera tan trágica. Salí del restaurante con todo lo que necesitaba. Horacio del Río confesando la conspiración, el uso de Pérez como intermediario, la manipulación de Alejandra y Guillermo. Todo en cinta, todo admisible. Diana esperaba en su coche al otro lado de la calle. Me deslicé en el asiento del pasajero y le entregué la grabadora. Dime que lo tienes, dijo. Cada palabra. Prácticamente redactó su propia acusación formal. Ella sonrió. Entonces, pasamos a la fase 2. Pero Ricardo, una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Tu esposa, tu hijo, tu suegro, todos van a caer. ¿Estás absolutamente seguro? Pensé en Alejandra besando a Pérez en mi sala de estar. En Guillermo fotografiando mis documentos confidenciales. En Horacio admitiendo que había orquestado todo por beneficio. 26 años de matrimonio reducidos a una estafa. Estoy seguro, dije. ¿Terminemos con esto? Durante la semana siguiente, Diana se coordinó con los fiscales federales. Espionaje corporativo, fraude electrónico, lavado de dinero. Los cargos se acumulaban como leña. Pero los fiscales querían más pruebas, más documentación, más pruebas de que se trataba de una empresa criminal y no solo de un divorcio complicado. Fue entonces cuando Diana encontró los recibos de la bodega. Y lo que descubrimos dentro lo cambió todo. La bodega en Naucalpan estaba climatizada, pagada con una tarjeta de crédito que nunca había visto. El contacto de Diana en la instalación nos dejó entrar con una orden judicial que había conseguido a través de un amigo fiscal. Lo que encontramos dentro fue un plan para mi destrucción, cajas de documentos que se remontaban a 5 años, memorias USB etiquetadas por nombre de proyecto, correos electrónicos impresos entre Alejandra y Pérez de hacía 3 años, mucho antes de que yo pensara que la aventura había comenzado. Carpetas organizadas por año, cada una conteniendo información robada sobre mis negocios, mis clientes, mis estrategias. Pero el peor descubrimiento fue un cuaderno de espiral con la letra de Alejandra, una especie de diario que documentaba su aventura con Pérez y su creciente resentimiento hacia mí. Ricardo llegó a casa esta noche hablando de nuevo sobre el proyecto de Puebla, decía una entrada. Ni siquiera pregunta por mi día. Gabriel me hace sentir vista. Me hace sentir viva. Ricardo me hace sentir como un accesorio en su historia de éxito. Otra entrada, fechada 6 meses después, padre sugirió que podríamos usar la información de Ricardo para financiar nuestro futuro. Gabriel necesita capital. Yo necesito libertad. Guillermo necesita aprender que el negocio familiar no es caridad. Es una guerra. Esto podría funcionar para todos nosotros. Las entradas continuaban, cada una más condenatoria. Planes para pasar información a Pérez. Estrategias para evitar ser detectados. La creciente implicación de Guillermo. La guía de Horacio sobre cómo estructurar el robo para evitar consecuencias legales. Padre dice que el acuerdo prenupcial es inquebrantable, había escrito hacía 1 año. Así que lo haremos de la manera inteligente. Construiremos un colchón financiero mientras Ricardo está concentrado en su imperio. Cuando finalmente lo deje, tendré suficiente para vivir la vida que merezco. Fotografié cada página, cada documento, cada etiqueta de memoria USB. La evidencia era abrumadora. Esto no era solo traición. Era delincuencia organizada. Diana llamó a su contacto fiscal desde la bodega. Tenemos suficiente para cargos por delincuencia organizada, me dijo después de colgar. Tu esposa, Pérez, Guillermo y Horacio del Río manejaron esto como un sindicato criminal. Los fiscales quieren seguir adelante. ¿Cuánto tiempo hasta los arrestos? Pregunté. 2 semanas, tal vez menos. Quieren coordinarlo todo. Órdenes de cateo, congelación de activos, toda la operación. Cuando se muevan, lo harán rápido. Asentí, asimilando la realidad. En 2 semanas, mi esposa sería arrestada. Mi hijo estaría esposado. Mi suegro, el ex senador, sería exhibido por la policía frente a las cámaras.
¿Y yo? Pregunté. ¿Qué hago hasta entonces? Nada. Actúa normal. Ve a casa con tu esposa. Trabaja con tu hijo. No les des ninguna indicación de que lo sabes. La fiscalía los necesita cómodos, complacientes, todavía operando. Así que volví a casa, besé a Alejandra, cené con ella, escuché sus historias sobre su día, sobre nuestros planes de aniversario, sobre la próxima visita de Sofía desde la universidad. Todo mientras sabía que en 2 semanas agentes federales estarían en su puerta. La parte más difícil fue trabajar con Guillermo. Venía a la oficina todos los días, se sentaba en reuniones, aportaba ideas. Mi hijo, a quien había criado para valorar la integridad por encima de todo, me había vendido por dinero y la aprobación de su madre. 3 días antes de los arrestos, almorcé con Sofía. Mi hija voló desde Monterrey, brillante y enérgica y completamente inocente. Le dije que la extrañaba, que necesitaba verla, y ella vino sin dudarlo. Papá, pareces estresado, dijo Sofía mientras comíamos pasta en su restaurante favorito. ¿Está todo bien? Quería decírselo. Quería prepararla para lo que venía. Pero los fiscales habían sido claros. Sin advertencias, sin avisos previos a nadie. Solo cosas del trabajo, cariño, mentí. Nada de qué preocuparte. Ella estudió mi rostro. A sus 18 años, había heredado mi habilidad para leer a la gente. Me dirías si algo estuviera realmente mal, ¿verdad? Siempre, prometí. Otra mentira. Pero esta era por piedad. La semana previa a los arrestos se arrastró como si fueran meses. Cada conversación con Alejandra se sentía como caminar por un campo minado. Cada reunión con Guillermo requería una disciplina de actor que no sabía que poseía. Pero la investigación de Diana seguía descubriendo nuevos hilos de los que tirar. 3 días antes de la operación federal planeada, llamó con noticias que hicieron que apretara la mandíbula. Pérez está en problemas más graves de lo que pensábamos, dijo. ¿Recuerdas a esos inversores misteriosos que mencioné? Los de antecedentes dudosos. Las conexiones de lavado de dinero, confirmé. No solo están descontentos con la inminente bancarrota de Pérez. Lo están amenazando activamente. Hizo una pausa. Tengo grabaciones de un investigador privado que Pérez contrató para su protección. Esa gente quiere su dinero de vuelta, y no les importa cómo conseguirlo. Así que Pérez está atrapado entre los cargos federales y los usureros, dije. ¿Peor? Ayer, Pérez intentó contactarte a través de un intermediario. De hecho, lo hizo a través de tu asistente, Diana Robles. Quería una reunión para discutir intereses comerciales mutuos. Diana, mi vicepresidenta de operaciones, la única persona además de Lucas en la que confié durante esta pesadilla. La incluí en el círculo íntimo hace 2 semanas, cuando necesitábamos a alguien dentro de la oficina para monitorear las actividades de Guillermo. ¿Qué le dijo Diana? Pregunté. Que estabas demasiado ocupado. Pero Ricardo, Pérez está desesperado. La gente desesperada hace cosas impredecibles. La FGR quiere adelantar el cronograma. Pasado mañana, 6 de la mañana, arrestos simultáneos de Pérez, Alejandra, Guillermo y Horacio del Río. 2 días. Tenía 2 días para mantenerme entero. Esa tarde, Guillermo pasó por mi oficina con una propuesta. Quería tomar la iniciativa en un nuevo desarrollo en Toluca, un proyecto de uso mixto de 540 millones de pesos. Sus ojos brillaban de entusiasmo, la misma mirada que tenía de niño cuando le enseñé a usar herramientas eléctricas. Esto podría ser enorme para nosotros, papá, dijo Guillermo, extendiendo los planos sobre mi escritorio. He hecho la investigación preliminar, hablé con algunos contactos de zonificación. Podríamos empezar a construir en primavera. Miré a mi hijo, de 29 años, inteligente, capaz y completamente comprometido. No tenía idea de que en 48 horas agentes federales le estarían leyendo sus derechos. Es una propuesta sólida, dije con cuidado. Déjame revisar los números y hablamos la próxima semana. La próxima semana, cuando él estaría bajo custodia federal y yo estaría recogiendo los pedazos de mi familia destrozada.
Esa noche, Alejandra sugirió que cenáramos en un conocido restaurante italiano, nuestro lugar de aniversario. No habíamos ido allí en 2 años, no desde que se quejó de los precios. Ahora quería ir. Sería agradable, dijo, tocando mi brazo de esa manera que una vez habría derretido mis defensas. No hemos tenido una cita de verdad en meses. Acepté, preguntándome qué trama estaría urdiendo. Esa noche en el restaurante, con ternera y un vino que apenas pude saborear, Alejandra habló de nuestro futuro. Tal vez deberíamos viajar más. Tal vez yo debería reducir el trabajo. Tal vez deberíamos renovar nuestros votos para nuestro 30º aniversario el próximo año. Cada palabra era una actuación. Cada sonrisa era calculada. Y yo respondía sus mentiras con más mentiras, interpretando al esposo que todavía creía, que todavía confiaba, que todavía amaba a la mujer sentada frente a mí. Me gustaría eso, le dije. Todo eso. Al día siguiente, Diana llamó con la confirmación final. Todo está listo. Mañana por la mañana a las 6 de la mañana, agentes federales ejecutarán órdenes de cateo en tu casa, la oficina de Pérez, la oficina de Del Río en el centro y el apartamento de Guillermo. Las congelaciones de activos están en marcha. Los fiscales tienen todo lo que necesitan. ¿Qué hago yo? Pregunté. Estar allí. La FGR quiere que estés presente cuando arresten a Alejandra. No es obligatorio, pero creen que enviará un mensaje. Pensé en eso. En ver a mi esposa de 26 años ser esposada en nuestro dormitorio. En mirarla a los ojos cuando se diera cuenta de que yo lo había sabido todo el tiempo. En estar allí cuando su mundo se derrumbara de la misma manera que el mío se había derrumbado en el estudio de Lucas. Estaré allí, dije. Esa última noche, no pude dormir. Me quedé de pie junto a la ventana del dormitorio, viendo dormir al vecindario. Las casas a oscuras, excepto por alguna luz de porche ocasional. En algún lugar de una de esas casas, Pérez probablemente también estaba despierto, aterrorizado por el mañana. En algún lugar del centro, Horacio del Río dormía el sueño de los poderosos, sin saber que su última noche de libertad estaba terminando. Y a mi lado, Alejandra dormía pacíficamente, soñando los sueños que sueñan los traidores. A las 5:30 de la madrugada, me levanté y me vestí. Una mujer de servicio se levantó, pero no la desperté. Bajé, preparé café y esperé. Exactamente a las 6 de la mañana, 4 camionetas negras se detuvieron frente a mi casa. El timbre sonó 3 veces, agudo y oficial. Alejandra apareció en lo alto de las escaleras en bata, confundida. Ricardo, ¿quién está aquí tan temprano? Abrí la puerta. 6 agentes federales estaban en mi porche, con chalecos antibalas visibles bajo sus chaquetas. La agente principal, una mujer de unos 40 años con ojos de acero gris, mostró su placa. Señora Alejandra de Calderón, dijo, pasando su mirada por encima de mí. Alejandra bajó las escaleras lentamente, con el rostro pálido. Sí. Soy la agente especial Campos de la FGR. Tenemos una orden de arresto en su contra por cargos de espionaje corporativo, fraude electrónico y conspiración para cometer robo de secretos comerciales. La agente entró, y otros 2 la siguieron. Tiene derecho a guardar silencio. Los derechos Miranda continuaron mientras los ojos de Alejandra encontraban los míos. En ese momento, lo entendió. La confusión en su rostro se transformó en shock, luego en reconocimiento, y finalmente en pura furia. Lo sabías, susurró. Sí, dije simplemente. Lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde hace suficiente tiempo. Un agente se movió para esposarla y ella se apartó. Ricardo, por favor. Podemos hablar de esto. Sea lo que sea que creas que pasó. No creo nada, Alejandra. Lo sé. Sé lo de Pérez, lo de tu padre, lo de Guillermo. Sé de la bodega en Naucalpan y de cada documento que robaste. Sé de Consorcio Meridiano y de los 144 millones de pesos que ayudaste a robar de mi compañía. Me acerqué, mi voz bajando de tono. Sé que planeaste esto durante 2 años, que intentaste romper nuestro acuerdo prenupcial. Cuando no pudiste, decidiste dejarme en la ruina.
Su rostro se desmoronó, pero no sentí nada. Ni satisfacción, ni vindicación, solo el vacío donde antes había amor. Se la llevaron esposada por la puerta principal, por el camino de entrada, hacia una de las camionetas mientras los vecinos observaban desde sus ventanas. 26 años de matrimonio, terminando con agentes federales leyendo cargos en una grabadora. Lucas llegó 30 minutos después, mientras yo estaba en mi cocina, mirando la taza de café de Alejandra todavía en la encimera. Atraparon a Pérez hace una hora, dijo Lucas. A Guillermo hace 20 minutos en su apartamento. A Horacio del Río lo están arrestando en su oficina del centro ahora mismo. Se acabó, Ricardo. Sí, dije. Se acabó. Mi teléfono sonó. Diana Robles. Señor Calderón, hay algo que necesita saber. Hace unos 3 meses, Guillermo se me acercó en una cena de empresa. Me pidió que me uniera a su operación. Me prometió un puesto de vicepresidente en Grupo Comercial Pérez si les pasaba información sobre sus próximos tratos. ¿Qué le dijiste? Pregunté, aunque ya lo sabía. Le dije que se fuera al diablo. Luego, no te lo dije porque no estaba segura de si me creerías a mí por encima de tu propio hijo. Su voz se endureció. Debería habértelo dicho de inmediato. Lo siento, Ricardo. No tienes nada por lo que disculparte, Diana. Estabas en una posición imposible. Para lo que sirva de algo, dijo ella, me alegro de que los hayas atrapado. Lo que te hicieron, lo que intentaban hacerle a tu compañía, fue inconcebible. Después de colgar, caminé por mi casa. Cada habitación guardaba recuerdos, ahora envenenados por la traición. La cocina donde Alejandra y yo habíamos planeado nuestra vida juntos. El estudio donde Guillermo había robado mis secretos. El dormitorio donde se habían dicho mentiras durante años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Papá, ¿qué está pasando? Alguien publicó en redes sociales que mamá fue arrestada. Por favor, llámame. La llamé de inmediato. Estaba llorando antes de que pudiera decir hola. Papá, ¿es verdad lo de mamá y Guillermo? Sí, cariño. Es verdad. ¿Qué hicieron? Le conté todo, la aventura, el espionaje, los años de robo sistemático. Escuchó en silencio, y cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. Voy a casa, dijo Sofía finalmente. No deberías estar solo ahora mismo. No tienes que hacerlo. Voy a casa. Estaré allí esta noche. Las noticias estallaron al mediodía. Las estaciones locales mostraron imágenes de Horacio del Río siendo exhibido por la policía desde su oficina del centro, el rostro del senador Ceniciento. Los medios nacionales recogieron la historia a las 2 de la tarde, el senador arrestado en trama de espionaje corporativo. La declaración de bancarrota de Grupo Comercial Pérez llegó a los tribunales a las 3 de la tarde. Mi abogado llamó a las 4. Los fiscales quieren reunirse contigo mañana. Están considerando agregar cargos por delincuencia organizada dada la naturaleza de la conspiración. Esto podría significar de 15 a 20 años para todos los involucrados. Incluso para Guillermo. Pregunté. Es joven. Primera ofensa. Si coopera, quizás menos. Pero sí, la pena de prisión es casi segura. Colgué y me quedé mirando mi teléfono. Mi hijo, en prisión. Lo había destruido para salvarme. Pero él se destruyó a sí mismo primero. Yo solo me aseguré de que pagara por ello. 4 meses después de los arrestos, me senté en una sala de un tribunal federal, viendo cómo la destrucción de mi familia se hacía oficial. Alejandra vestía un uniforme naranja de reclusa en lugar de la ropa de diseño en la que siempre había insistido. Guillermo se sentó junto a su abogado, luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. Gabriel Pérez evitó mi mirada por completo. Horacio del Río mantuvo su dignidad senatorial, incluso esposado, pero las cámaras captaron la verdad en su rostro, miedo. El juez leyó los veredictos sin emoción. Alejandra, culpable de todos los cargos. Guillermo, culpable de todos los cargos. Pérez, culpable de todos los cargos.
Horacio del Río, culpable de todos los cargos, con agravantes por delincuencia organizada. La sentencia llegó 2 semanas después. Alejandra recibió 12 años. Guillermo, 8, con crédito por cooperación. Pérez, 15. Horacio del Río, el exsenador que lo había orquestado todo, recibió 22 años. A sus 75 años, era efectivamente una cadena perpetua. Sofía se sentó a mi lado durante todo el proceso, su mano en la mía. Mi hija había dejado la universidad en el TEC de Monterrey para estar conmigo, a pesar de mis protestas. Se había mudado de nuevo a casa, me había ayudado a sortear los escombros, había estado allí en las noches difíciles cuando el vacío de la casa parecía que podría tragarme por completo. Hiciste lo correcto, papá, dijo mientras salíamos del juzgado. Los reporteros gritaban preguntas que no respondimos. Lo que te hicieron a ti, a nosotros. ¿Se lo merecen? ¿Pero lo merecían? Esa pregunta me atormentaba más de lo que esperaba. Diana Robles había sido ascendida a vicepresidenta ejecutiva en Grupo Constructor Calderón. Se lo había ganado, tanto por su lealtad durante la investigación como por su trabajo en la reconstrucción de la reputación de la empresa después. Perdimos 3 clientes importantes inmediatamente después del escándalo, pero Diana los había recuperado metódicamente a través de la transparencia y la competencia. El proyecto de la Torre Reforma comenzó a construirse ayer, informó Diana durante nuestra reunión semanal. Vamos adelantados en el cronograma y por debajo del presupuesto. La cobertura de prensa ha sido positiva. La gente respeta que no dejaras que el escándalo detuviera el negocio. Bien, dije. ¿Y la expansión de Puebla? En marcha. También hemos recibido consultas sobre el mercado de Querétaro. Sonrió levemente. Irónicamente, el proyecto ficticio que usaste para atrapar a Horacio. 3 desarrolladores han preguntado si realmente estamos planeando algo allí. La vida seguía. Los negocios continuaban. El imperio que había construido sobrevivió al terremoto que había sacudido sus cimientos. Pero yo no. 3 semanas después de la sentencia, recibí una carta de Guillermo. El sello del penal era de la instalación federal en Almoloya. Casi la tiro sin abrir. Casi. Papá. Sé que no me perdonarás. No te pido eso. Pero necesito que sepas que ahora entiendo lo que tiré por la borda. No el dinero ni el trabajo. Te tiré a ti. Tiré al hombre que me enseñó todo, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Tiré mi integridad por la aprobación de mamá y las promesas del abuelo. La prisión te da mucho tiempo para pensar, para verte a ti mismo con claridad, quizás por primera vez. Fui débil, codicioso, estúpido, y herí a la única persona que nunca lo mereció. No espero una respuesta. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Por lo que sea que eso valga. Guillermo. La leí 3 veces, luego la guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí. No estaba listo. Quizás nunca lo estaría. Lucas pasó esa noche con whisky y preocupación. ¿Estás bien, Ricardo? Preguntó, acomodándose en la silla frente a mi escritorio en casa. Define, bien, respondí. Buen punto. Sirvió 2 copas. Sofía me llamó. Está preocupada por ti. Dice que trabajas 16 horas al día y apenas comes. Estoy bien. No estás bien. Ganaste. Obtuviste justicia. Destruiste a todos los que te traicionaron. Y ahora eres más miserable que cuando te enteraste por primera vez. Tomé un largo trago. ¿Crees que debería haberlo manejado de otra manera? No. Creo que lo manejaste exactamente bien. Creo que eres un buen hombre que hizo algo difícil y ahora estás pagando el precio por ello. Lucas se inclinó hacia adelante. Pero Ricardo, no puedes dejar que su traición te convierta en alguien que no eres. Siempre fuiste el constructor, no el destructor. Quizás es hora de empezar a construir de nuevo. 5 meses después de la sentencia, hice algo que no había hecho en años. Me tomé unas vacaciones. Sofía me convenció para que la acompañara durante 2 semanas a la Sierra Tarahumara,
haciendo senderismo y desconectando, y deliberadamente no pensando en la Ciudad de México, ni en los negocios, ni en la traición. En una mañana tranquila junto a un arroyo de montaña, viendo el amanecer pintar de oro las cimas, me di cuenta de que Lucas tenía razón. Había ganado la guerra, pero me había perdido a mí mismo en el proceso. El cálculo frío que también me había servido para destruirlos se había convertido en un estado permanente. Había dejado de ser Ricardo Calderón, desarrollador y padre, y me había convertido en algo más duro, más frío, menos humano. Papá, dijo Sofía, sentándose a mi lado con 2 tazas de café, he estado pensando en volver a la universidad, terminar mi carrera. Deberías, dije de inmediato. Renunciaste a demasiado para ayudarme. No renuncié a nada que no estuviera dispuesta a dar, me entregó una taza, pero estoy lista para volver ahora. ¿Estás listo tú para que yo vuelva? ¿Lo estaba? La casa volvería a estar vacía. Solo yo y el fantasma de una familia que había implosionado. Sí, dije. Estoy listo. Regresamos a la Ciudad de México un martes. La oficina se sentía diferente de alguna manera, menos como una fortaleza y más como un simple lugar de trabajo. Diana tenía todo funcionando sin problemas. El proyecto de Puebla iba adelantado. Una nueva oportunidad en San Luis Potosí parecía prometedora. Esa tarde, hice algo que había estado evitando durante meses. Conduje hasta el penal federal y puse mi nombre en la lista de visitantes de Guillermo. No entré. Aún no estaba listo para eso. Pero di el primer paso. Una semana después, mi antiguo mentor, Venceslao Ochoa, llamó. No había hablado con él desde antes de los arrestos, aunque me había enviado una nota después que simplemente decía, hiciste lo que tenías que hacer. Ahora no te olvides de volver a ser humano. Ricardo, dijo Venceslao, su voz de 81 años todavía fuerte. Tengo un joven desarrollador al que estoy apadrinando. Un chico listo, con hambre. Me recuerda a ti a esa edad. Le vendría bien la guía de alguien que realmente ha construido algo. ¿Te interesa? Pensé en Gabriel Pérez. En cómo lo había apadrinado solo para que me traicionara. En cómo esa traición me había hecho reacio a confiar, a enseñar, a invertir en alguien nuevo. Luego, pensé en la alternativa, dejar que la traición de Pérez envenenara cada relación futura, cada amistad potencial, cada oportunidad de construir algo bueno. Sí, dije. Me interesa. Su nombre era David Flores, de 27 años, con un título en finanzas y más ambición que sentido común. Me recordaba a mí mismo hace 3 décadas. Ansioso, hambriento, dispuesto a trabajar horas inhumanas para demostrar su valía. Durante un almuerzo en un café en La Condesa, le conté mi historia. No la versión saneada que habían publicado los periódicos, sino la verdad. La traición, la investigación, los arrestos, la culpa de destruir a mi propio hijo. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó David. Porque quiero que entiendas algo, dije. El éxito en este negocio requiere confianza. Construirás alianzas, apadrinarás a gente, crearás relaciones que se sentirán como familia. Algunas de esas relaciones durarán toda la vida. Otras terminarán en traición. Pero no puedes dejar que el miedo a la traición te impida volver a confiar. Él asimiló eso. Lo suficientemente joven como para pensar que no le pasaría a él. Lo suficientemente mayor como para entender que podría. Entonces, ¿lo haría de nuevo?, preguntó David. Apadrinar a alguien como Pérez, sabiendo cómo terminó. Pensé en esa pregunta mientras conducía a casa. Lo haría, conociendo el costo, conociendo el dolor, sabiendo que eventualmente tendría que destruirlo. La respuesta me sorprendió. Sí. Porque la alternativa era convertirme en alguien que no quería ser. Cínico, aislado, con miedo de invertir en las personas porque podrían herirme. 8 meses después de la sentencia, visité a Guillermo en prisión. Nos sentamos uno frente al otro en una sala de visitas que olía a limpiador industrial y desesperación. Parecía mayor, más duro, cambiado por el encarcelamiento de maneras que no quería catalogar. No pensé que vendrías, dijo Guillermo. Yo tampoco pensé que lo haría.
Hablamos durante una hora de cosas sin importancia, cómo se estaba adaptando, qué estaba leyendo, cómo era la comida. No hablamos de Alejandra, ni de Pérez, ni de Horacio. No hablamos de la traición ni del juicio, solo un padre y un hijo encontrando su camino a través de una situación imposible. Cuando me levanté para irme, Guillermo dijo, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que voy a pasar cada día de los próximos 8 años convirtiéndome en alguien de quien podrías estar orgulloso de nuevo. Entonces eso es lo que deberías hacer, dije. Al alejarme del penal, me di cuenta de algo. La traición siempre sería parte de mi historia, siempre sería una cicatriz que llevaría. Pero no tenía que ser el final de mi historia. Podía elegir lo que venía después. Amargura o reconstrucción, aislamiento o confianza, destrucción o creación. Había pasado meses siendo el destructor. Quizás era hora de volver a ser el constructor. La casa seguía vacía cuando llegué. Pero en lugar de sentirse como una tumba, se sentía como un lienzo en blanco, un lugar donde algo nuevo podría construirse sobre las ruinas de lo que había sido. Y por primera vez en casi un año, eso se sintió como suficiente.